Hola, muy buen día. Mi nombre es Estefanía Carranza Arriaga, soy estudiante de la licenciatura cirujano dentista en el Instituto Universitario Franco-Inglés de México. El día de hoy comenzaremos diciendo lo siguiente. Cualquiera de ustedes que decida adentrarse en el campo de la cirugía debe estar familiarizado con la anatomía. Así tendrán un conocimiento amplio de los órganos y sus funciones. Recuerden que Hipócrates una vez dijo que médicos de nombre hay muchos, pero los que realmente lo son pocos, en especial en el campo de la cirugía. Y espero que con esto ya sepan de quién estoy hablando, y de no ser así, pues comencemos. A principios del siglo IV de la Egira, los oasis de sabiduría de Al-Andalus se adornaban con la alegría de las delegaciones que venían a despertarse del letargo en el que vivían respecto a la medicina y adquirir el conocimiento del arte, de la curación, abriendo de este modo los horizontes de la humanidad en una ciencia tan importante como la medicina. Eso logrado gracias a los aportes del gran médico cirujano Al-Bukasi. En este ambiente civilizado que se vivía en Andalucía nació Abul Qasim al-Bin Abbas al-Sahuri, conocido también por los nombres latinos de Abulcasis, Albucasis, al-Saharabius o al-Sarabio. En el año 336 después de Cristo aproximadamente, ya que los datos que se poseen sobre su biografía no son muy fiables, y además de que mencionan que es una fecha de la cual no hay recuerdo, en Madinat al-Sahara, en Córdoba, o Medina al-Sahara traducido al español, ubicada a unos 8 kilómetros de las afueras de Córdoba en dirección al noreste, a los pies de Sierra Morena, nació este importante personaje. De hecho, su apelativo de al-Saharaui proviene de la ciudad de la que es natal, Al-Sahara, la cual fue construida por Calif Abdul Rahman ibn Muhammad. Y por esto, todo científico procedente de esta ciudad ostenta siempre el mismo gentilicio y también conocido como Al-Ansari, ya que sus ancestros eran árabes de los Ansar, quienes emigraron al Andaluz tiempo después de su conquista. Albucasis desde muy pequeño respondió al llamado de su creador, que no le bastaba en las interpretaciones que sus maestros le daban ni los planes que tenía su padre para él. Quería adentrarse a lo desconocido y reflexionar sobre la mayor creación de Allah, el ser humano. Como la ciudad natal le quedó pequeña ante sus grandes sueños, se preparó para aventurarse en la ciudad de Córdoba, la cual estaba llena de escuelas y bibliotecas con los libros más importantes, en especial los relacionados con la medicina. Sarawi vivió en la época dorada del Islam, por eso pudo construir su conocimiento sobre la lectura de tratados de medicina antigua para luego pasar a innovar en esta ciencia. Y debemos mencionar a Hipócrates, uno de los médicos más famosos del siglo V a.C. Sus escritos contribuyeron a la formación de Sarawi y moldeando sus ideas en el campo de la cirugía, pues él se consideraba uno de sus discípulos indirectos. Estudió todo lo que tenía que ver con la medicina, desde la odontología hasta la farmacéutica y otras ciencias. Podría decirse que Al-Bukasi tuvo un nivel de conocimiento que le permitió ser un crítico de ciencias anteriores provenientes de los griegos y los romanos, y podemos afirmar que su primera escuela fue la lectura, pues leyendo obtenemos conocimiento y el conocimiento es poder. Al-Bukasi, mejor conocido como el padre de la cirugía, no fue un médico en el sentido literal, pues a diferencia de otros médicos, fue completamente empírico, basándose en principios y metodología. Además, debido a la experimentación, observación y registro de los resultados de sus pruebas, obtuvo experiencia. Él pensaba que había muchas deficiencias en la práctica médica y que el problema radicaba en que los médicos no entendían la anatomía del cuerpo humano. Él, en lugar de centrarse en describir la enfermedad, él pasó gran parte de su vida practicando y prestando atención a la anatomía, sobre sus funciones y relaciones que tenía cada parte del cuerpo, convirtiéndose en el cirujano más audaz. La cirugía era algo casi impensable por aquel entonces, era el último procedimiento a realizar después de haber agotado todos los medios, pues no existía la anestesia y por el miedo que se tenía a provocar una infección o hemorragia,
pues antes cuando se producía una hemorragia, por lo general la gente moría. Pues Albucasis fue el primero en inventar el método para obturar las arterias y evitar las hemorragias. Inventó el hilo quirúrgico, que es absorbido por el organismo y fue fabricado del intestino de ovinos, más conocido como catgut. Este hilo para suturar las arterias y de esta manera evitar las hemorragias durante las cirugías, viéndose así en la necesidad de inventar las agujas propias para usarlo, y de ahí se dedicó a inventar muchos otros instrumentos quirúrgicos, de acuerdo a la necesidad que afrontaba al tener un caso y sus estudios de anatomía. Para la fabricación de cada uno de esos instrumentos utilizó varios metales e hizo pruebas hasta lograr perfeccionar los instrumentos, y muchos de estos instrumentos siguen siendo utilizados en la actualidad, siendo mejorados y adaptados. Por ejemplo, las pinzas de diseño que diseñó para la litroticia, con la cual rompía los cálculos renales. También utilizó sierras quirúrgicas que utilizó en cirugías ortopédicas, e inventó un material esterilizable para desinfectarlas, utilizando una sustancia llamada alzafra, de la cual no está detallado de qué está compuesta dicha sustancia. Asimismo, gracias a sus conocimientos sobre química y botánica, ayudó a descubrimientos farmacológicos. Albucasis se ocupó del tratamiento dental y de los implantes, los cuales fabricaba de huesos de vaca. Él medía los dientes, observaba la anatomía y hacía los ajustes necesarios para que éste entrara en el alveolo, dependiendo del órgano dentario. También fue destacado por ser el único de esa época en dedicarse a la ortodoncia, principio que entra en el campo de cosmética y se comenzaron a utilizar a finales del siglo XX, agregando que fabricó los raspadores diseñados por él para la realización de tartrectomía para aquellos pacientes que padecían enfermedad periodontal. Sahrawi no solo se ocupó de la práctica invención, sino también escribió, dedicándose a escribir su más famosa obra, una enciclopedia médico-quirúrgica titulada Kitab al-Tasrif, compuesta por 30 volúmenes, cuya parte más importante es la de la quirúrgica, contenida en el volumen 30. La traducción de este libro es la práctica, el método, o más completamente el saber médico. Este libro no es cualquier libro, ha tenido tanto impacto en la medicina que ha sido traducido a muchos idiomas. Se considera como un principio y cuenta con 3 partes. En la primera parte incluye los siguientes tratamientos referentes a la odontología, los cuales son cauterización de la fístula del labio, de las fístulas de la boca, de las encías, dientes reblandecidos y de los dolores dentales. La segunda se ocupa de la extracción de los nódulos de los labios, la incisión de carnosidades nacidas en las encías, limpieza de los dientes con raspador, supresión de los dolores dentales, extracción de dientes y de los huesos desprendidos de las mandíbulas, ligadura de los dientes con hilos de oro, corte del frenillo que impide hablar y de la extirpación de la ránula. Y por último, en la tercera parte se puede leer lo concerniente a la reparación de la mandíbula inferior al sufrir una fractura. Albucasis no se interesó en ser conocido, hizo que muchos árabes en su época no lo mencionaran, sino hasta después de unos 100 años, y bajo la civilización islámica se desarrollaron las ciencias y el conocimiento se difundió, mientras que el resto de Europa vivía en el oscurantismo, pues la iglesia prohibía la medicina y la cirugía. Pero gracias a científicos italianos llevaron su obra a toda Europa. Se convirtió en la principal fuente de estudio de la medicina por más de 6 siglos y en la actualidad su obra sigue siendo centro de atención y distinción. Sahrawi fue uno de los más renombrados médicos de la era musulmana en España, llegando inclusive a ser el médico del rey Al-Hakam II de España. Vivió la mayor parte de su vida en Córdoba, donde estudió, dio clases y practicó medicina y cirugía hasta poco antes de su muerte en 1013, 2 años antes de la destrucción de Medina Azahara debido a la caída del califato cordobés. Este personaje es digno de idolatrar, pues a pesar de no tener riquezas, proceder de una familia rica o tener ciertos beneficios, él tenía hambre de conocimiento y él mismo abrió puertas que en su época todos temían, e incluso descubrió cosas impensables para aquella época.
Al-Sarawi es sin duda el líder de la medicina, padre de la cirugía, siendo respetado por ser el principal representante de la medicina. Yo en lo particular admiro su gran espíritu científico que buscaba descubrir lo ignorado, aclarar lo confuso y transformar la medicina para siempre. Se podría decir, o yo podría llamarlo así, como el alma del ingenio. Y pues espero les haya gustado e interesado este personaje. Eso ha sido todo, me despido. Gracias por ver el video y nos vemos la próxima. Excelente día. Adiós.